La montaña aullante siempre había sido un santuario para la familia Ramírez. El aroma a pino y el crepitar de la chimenea eran la única banda sonora que necesitaban. Pero esa noche, el silencio era denso, casi opresivo. Afuera, la temperatura se desplomó, sumiendo la pequeña cabaña en una oscuridad profunda y traicionera. Adentro, la pequeña Ana, de apenas 4 años, dormía plácidamente, acurrucada entre las mantas que su madre, Sofía, había cosido con tanto esmero. Jorge, el padre, estaba despierto, observando la nieve a través de la ventana empañada, con una gélida premonición más intensa que el propio temporal. Tenían a Koda, un robusto pastor alemán, con ojos ámbar que parecían albergar la sabiduría del bosque. Koda no era solo una mascota, era el guardián silencioso de esa familia, un miembro leal e irreemplazable. De repente, un crujido seco. No era el viento, era un crujido pesado y deliberado. Koda, que dormía plácidamente junto a la chimenea, levantó la cabeza con una velocidad asombrosa. Sus músculos se tensaron como cables de acero. El aire que respiraba pareció congelarse en sus pulmones. No ladró de inmediato, gruñó, un sonido profundo y gutural que parecía surgir directamente de la tierra, advirtiendo del peligro inminente. La premonición de Jorge se materializó en el sonido de pasos que crujían ramas secas, gigantescos, pesados. La amenaza era real, indescriptible, y a tan solo unos metros de la fragilidad de aquella puerta de madera. Koda miró a Ana, luego a Jorge. Sus ojos lo decían todo. El peligro provenía de la oscuridad, y no dudaría en interponerse entre ella y lo que más amaba. El oso pardo, enorme y hambriento, olfateaba el calor de la vida. El gruñido de Koda no era un ladrido de alarma, sino una declaración de guerra, una advertencia primigenia dirigida no a sus dueños, sino a la criatura que se atrevía a invadir su territorio sagrado. El sonido resonó en la pequeña cabaña, rompiendo el silencio de la noche y paralizando a Jorge y Sofía. En un instante, la somnolencia fue reemplazada por un terror escalofriante que recorrió la espalda de Sofía, haciéndola correr en silencio a buscar a Ana en la cuna. Jorge, con el corazón latiéndole con fuerza, buscaba frenéticamente algo, lo que fuera, que pudiera servirle de arma, encontrando solo una vieja, pesada y desequilibrada hacha de madera que parecía ridículamente pequeña comparada con lo que había afuera. La amenaza se materializó en la ventana, una sombra colosal que oscureció el pequeño cuadrado de cristal, seguida de un bufido húmedo y potente que pareció succionar el aire de la cabaña. La respiración del oso era audible, espesa, animal. Koda se movió con tensa gracia, posicionándose justo en el centro de la puerta de madera, el único punto de entrada vulnerable. Sabía que la defensa no radicaba en la fuerza bruta, sino en un valor inquebrantable y la determinación de no ceder ni un ápice. Sus ojos, antes llenos de ternura, eran ahora 2 brasas de furiosa concentración. El olor invadió la cabaña, un hedor a tierra, pino y algo puramente depredador. El oso, un macho marrón de tamaño monumental, estaba poniendo a prueba la estructura. El primer golpe resonó como un trueno. No se trataba de una intrusión temeraria, sino de una prueba de fuerza. La madera crujió y se agrietó. Polvo y pequeñas astillas salieron disparadas de la puerta, y toda la cabaña tembló como si fuera de papel. Jorge gritó a Sofía que fuera al fondo, al pequeño baño sin ventanas, el lugar más seguro que tenían. Ella obedeció, apretando a Ana contra su pecho. La niña, ya despierta, permanecía en silencio, como si comprendiera intuitivamente la gravedad de la situación. Koda no retrocedió. Su pelaje se erizó, formando un escudo visual de desafío. Sabía que el pánico era un lujo que no podía permitirse. Su misión era canalizar todos sus instintos protectores, los instintos ancestrales de su raza, para enfrentarse al gigante. El pastor alemán, aunque fuerte, era diminuto, comparado con la masa de músculo y furia que lo aguardaba afuera. El segundo golpe fue más violento, apuntando justo al centro donde se encontraba Koda. El pestillo de la puerta se dio con un agudo y doloroso sonido de metal desgarrándose.
El frío aire ártico, mezclado con el opresivo olor del oso, invadió la cabaña. El oso no esperó. Metió una enorme pata oscura por la abertura recién creada, con garras afiladas como cuchillos de caza, buscando un punto de apoyo para desgarrar la madera. Fue en ese momento que Koda tomó su decisión. No esperaría a que el ataque terminara. Él era la primera y única línea de defensa. Saltó hacia la abertura, no para morder la pata, sino para ladrar con todas sus fuerzas directamente al hocico del animal salvaje, una maniobra de choque y distracción dirigida al punto más sensible del depredador. El rugido que siguió fue de furia y sorpresa, una cacofonía que parecía capaz de resquebrajar las paredes de la montaña, sellando el comienzo de una batalla. Imposible. Jorge, con el hacha en la mano temblorosa, observaba aterrorizado cómo su amigo de 4 patas se preparaba para el sacrificio final contra la personificación de la naturaleza salvaje e indómita que ahora había invadido su hogar, trayendo consigo la promesa de destrucción y desesperación. Koda era el muro viviente. La reacción del oso al ensordecedor ladrido de Koda fue de irritación inmediata. La criatura salvaje no esperaba resistencia de algo tan pequeño, acostumbrado a dominar el miedo de presas más pequeñas. El oso pardo retiró la pata de la abertura solo para asestar un golpe tremendo contra la parte restante de la puerta, que finalmente se abrió con un chirrido dramático de bisagras rotas y madera astillada. La oscuridad de la noche invadió la cabaña, seguida por la mole del oso, cuya enorme e intimidante cabeza bloqueaba la luz. Su pelaje era oscuro y denso, y sus ojos reflejaban la poca luz interior con un hambre insaciable. La disparidad física era brutal. El oso medía más de 2 metros de altura, y Koda parecía un cachorro a su lado. Sin embargo, el pastor alemán no dudó. Avanzó, no para un ataque suicida directo, sino táctico, apuntando a los flancos y las patas traseras del oso, buscando desequilibrarlo y alejarlo de la puerta, protegiendo el pasillo que conducía a sus humanos. Koda se movía en zigzag, aprovechando la tenue luz, transformando su cuerpo en un torbellino de adrenalina y fuerza. Clavó los dientes en el muslo del oso, donde el pelaje era menos denso y el dolor más intenso. El oso pardo rugió de dolor y sorpresa, un sonido que heló la sangre de Jorge. El oso intentó golpear a Koda con una devastadora patada, una maniobra que podría aplastarlo al instante. Sin embargo, Koda usó su agilidad para rodar fuera de su alcance. La patada golpeó el suelo de la cabaña, dejando un agujero en las tablas y demostrando la fuerza abrumadora a la que se enfrentaba Koda. Jorge, al ver la ferocidad del combate, supo que debía intervenir, pero temía golpear a Koda en medio del caos. Apretó el hacha con más fuerza, pero se mantuvo atrás, consciente de que el perro estaba viviendo el momento más valioso de sus vidas. El oso concentró su furia en Koda, viéndolo como el principal obstáculo entre él y la recompensa que presentía dentro de la cabaña. La batalla se convirtió en un torbellino de pelaje, garras y gruñidos. Koda mordía, soltaba y volvía a morder, en una frenética danza de evasión y ataque. Logró infligir pequeñas heridas superficiales que, sumadas, irritaron al oso y le impidieron concentrarse en entrar en la cabaña. El oso, a su vez, se cansaba de la agilidad del perro, pero con cada intento de ataque, Koda salía perdiendo. En un intercambio de movimientos, el oso logró asestarle un zarpazo lateralmente. El ataque desgarró la piel y el músculo del hombro de Koda. El perro dejó escapar un gemido de dolor, un sonido que le partió el corazón a Jorge. La sangre caliente y oscura comenzó a manchar el suelo de madera. A pesar del dolor insoportable, Koda se recompuso de inmediato. Sabía que si se detenía, aunque fuera un segundo, la pelea estaría perdida. El dolor lo impulsó, transformando el sufrimiento en una renovada dosis de ferocidad protectora. Aprovechó la herida para cambiar de táctica, centrándose ahora en desequilibrar al oso, saltando y obligándolo a girar su pesado y torpe cuerpo, lo cual, en el reducido espacio de la cabaña, era una tarea ardua. Sofía, desde la parte trasera de la casa, solo podía oír el ensordecedor ruido de la batalla, el choque de los cuerpos, el crujir de la madera y los rugidos guturales del oso.
Le susurraba promesas desesperadas a Koda, rogándole en silencio que resistiera, mientras Ana se acurrucaba contra su cuello, llorando en silencio. Koda era el escudo de pelaje y lealtad de esa familia, y lo estaban destrozando para asegurarse de que el monstruo no diera un paso más hacia el calor y la vida que había jurado proteger con cada fibra de su ser. La lucha se tornaba desesperada. El oso, ahora completamente enfurecido por la resistencia y las dolorosas mordeduras, dejó de intentar entrar en la cabaña y se concentró por completo en acabar con el perro. Koda se tambaleaba. La sangre brotaba a borbotones de la herida en su hombro y de nuevos cortes superficiales en sus patas y flancos. Estaba perdiendo la velocidad y la agilidad que habían sido sus mayores ventajas. El oso logró asestarle un golpe de refilón en el pecho a Koda, lanzándolo contra la pared de pino. El impacto fue tan fuerte que le sacó el aire de los pulmones. Por un instante aterrador, el perro permaneció inmóvil, y el oso aprovechó la oportunidad, abalanzándose sobre el cuerpo tendido, listo para asestar el golpe final en la garganta de su pequeño adversario. Jorge observó la escena desarrollarse a cámara lenta. El terror se transformó en una rabia fría e irracional. Sabía que el tiempo de Koda se agotaba y que debía actuar de inmediato, sin preocuparse por las consecuencias. Sin embargo, antes de que Jorge pudiera levantar el hacha, Koda, con una fuerza descomunal, rodó hacia un lado, esquivando la mordida mortal. Se puso de pie, pero en lugar de retroceder para curarse, avanzó. Su nueva táctica era puramente sacrificial. Necesitaba atraer al oso fuera de la cabaña, ganando así unos segundos cruciales para que Jorge cerrara la puerta o para que el animal perdiera interés en el interior. Koda saltó y clavó los dientes con precisión en la oreja del oso. No era un ataque para herirlo gravemente, sino para irritarlo lo suficiente como para que se estremeciera de dolor. El cartílago es sensible. El oso dejó escapar un rugido agudo, esta vez no de ira, sino de un dolor insoportable. Sacudió la cabeza violentamente, intentando quitarse de encima al perro obstinado que literalmente se le había aferrado. Koda aguantó todo lo que pudo, siendo zarandeado de un lado a otro. Finalmente se soltó, aterrizando pesadamente sobre la nieve acumulada en el umbral. El dolor lo golpeó como un rayo. El oso, ahora concentrado en aliviar su dolor, giró y salió tambaleándose de la cabaña, persiguiendo a Koda hasta el patio nevado, donde tendría más espacio para aplastarlo. Esta era la oportunidad de Jorge. No lo dudó. Corrió hacia la puerta ignorando a Koda y al oso por un momento y usó todas sus fuerzas para volver a colocar el panel roto en el marco, apoyándolo con su cuerpo y un taburete que encontró. El oso se distrajo con Koda, quien usaba sus últimas fuerzas para correr en círculos alrededor del depredador. Pero la distracción tuvo un precio terrible. El oso finalmente logró acorralar a Koda cerca de la pila de leña. Con un zarpazo de sus enormes garras, lo golpeó en el costado. Esta vez, el golpe fue decisivo. Koda salió despedido por los aires y cayó pesadamente sobre la nieve. No se levantó de inmediato. El silencio que siguió, roto solo por el profundo gruñido del oso, fue el sonido de la derrota. Jorge gritó, no de miedo, sino de pura agonía al ver caer a su amigo. El oso, sin embargo, también estaba herido y confundido por el dolor en el oído. La pelea le había agotado la energía y le había hecho perder la concentración. Se giró hacia la cabaña, pero la puerta estaba sellada temporalmente. Olfateó, percibió el olor a sangre de Koda y vaciló. La vacilación del oso fue la salvación de la familia. El depredador, aunque fácilmente podría haber destrozado lo que quedaba de la puerta, estaba cansado, sangrando y desorientado por el dolor infligido por el pequeño pero implacable perro. En lugar de continuar el ataque, prevalecieron el instinto de supervivencia y la aversión a un combate prolongado en un territorio inhóspito. El oso dejó escapar un último rugido de frustración, un sonido que hizo temblar los árboles circundantes, y luego se giró, desapareciendo rápidamente en la oscuridad del bosque y la tormenta de nieve. El sonido de sus pesados pasos alejándose gradualmente fue la música más dulce
que Jorge y Sofía jamás habían escuchado. La victoria no llegó con un grito de triunfo, sino con un suspiro colectivo y tembloroso de alivio. Pero el alivio fue inmediatamente reemplazado por una urgencia desesperada. Koda yacía inmóvil en la nieve, a pocos metros de la puerta apuntalada, su cuerpo cubierto de nieve y sangre. Jorge corrió hacia él, ignorando la fragilidad de la puerta y el riesgo de que el oso regresara. La escena era horrible. Koda estaba inconsciente. Su respiración era superficial e irregular. Tenía una profunda herida en el hombro y un corte importante en el costado. La nieve a su alrededor estaba teñida de un rojo oscuro e intenso. Sofía, dejando a Ana en brazos, tendida en el colchón en el suelo, salió corriendo con la voz entrecortada por los sollozos. Juntas, llevaron el pesado cuerpo inerte de Koda al interior, cerca de la chimenea, la única fuente de calor y luz en su hogar devastado. El silencio posterior a la batalla era ensordecedor, roto solo por los sollozos ahogados de Sofía y los gemidos de dolor de Koda. Jorge, leñador y cazador pero no veterinario, sabía que el tiempo corría en su contra. Estaban a horas de cualquier ayuda profesional. Sus conocimientos básicos de primeros auxilios en el bosque tendrían que bastar. Usaron paños limpios, desinfectante fuerte, apenas tenían alcohol, y la aguja e hilo de Sofía. La visión de las heridas era desgarradora, testimonio de la ferocidad y la lealtad incondicional del perro. Jorge y Sofía trabajaron juntos, un equipo de amor y desesperación, limpiando la tierra, deteniendo la hemorragia de las heridas más profundas y suturando lo que se podía cerrar. Koda gimió, pero no se resistió, como si supiera que las manos que le causaban un leve dolor eran las que lo salvaban. La noche se prolongó en una tensa vigilia. Con cada respiración superficial de Koda nacía la esperanza. Con cada débil gemido regresaba la desesperación. Ana, ahora un poco más tranquila, pero visiblemente traumatizada, se acercó a Koda y apoyó la cabeza en la pata intacta del perro, susurrándole palabras de consuelo que parecían tener un efecto analgésico. Koda abrió los ojos brevemente, encontrándose con el rostro de Ana. Sus ojos ámbar estaban nublados por el dolor, pero había reconocimiento y, lo que era más importante, la profunda y silenciosa satisfacción de una misión cumplida. Se había asegurado de que la amenaza no alcanzara a su chica. Cuando la primera luz fría y gris del amanecer inundó la cabaña, revelando el caos de la destrucción, Koda seguía vivo. Había sobrevivido a la noche. La familia estaba a salvo, pero llevaba las cicatrices de una batalla épica que nunca sería olvidada, y el héroe, el pastor alemán Koda, ahora descansaba, exhausto pero victorioso. La recuperación de Koda fue lenta y dolorosa, pero constante. Las heridas eran graves y requirieron semanas de cuidados intensivos, antibióticos y el amor y la atención incondicionales de su familia. La herida en el hombro le dejó una fea y profunda cicatriz, un emblema permanente de su valentía, pero sobrevivió. Cuando Koda finalmente logró ponerse de pie y caminar de nuevo, aunque con una leve cojera, la alegría en la cabaña era palpable. La familia Ramírez jamás volvió a ver la montaña aullante de la misma manera. Reconstruyeron la puerta, la reforzaron e instalaron medidas de seguridad adicionales, pero su verdadera seguridad no radicaba en la madera ni en el hierro, sino en la lealtad inquebrantable de Koda. Ya no era solo el perro de la familia, era su salvador, el héroe de una leyenda que se contaría una y otra vez durante años. Ana, en particular, se volvió inseparable de su protector, siempre con su mano suave sobre su pelaje, un recordatorio constante del sacrificio que había hecho. La historia de Koda refleja la verdad más profunda sobre el vínculo entre humanos y animales. El amor incondicional inspira actos de valentía que desafían la lógica y la propia naturaleza. En una noche de 1900, terror, Koda demostró que el corazón de un ser leal puede ser más grande y fuerte que la furia del depredador más temible. ¿Qué significa para ti la verdadera lealtad? Esta historia de valentía y sacrificio de Koda demuestra que el amor puede superar cualquier adversidad, incluso a un oso grizzly. Deja tu comentario abajo y cuéntanos qué te conmovió más de la determinación de Koda.
Si valoras las historias de valentía y la incomparable fuerza del vínculo entre humanos y animales, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor es la mayor fuerza protectora del universo.